Imaginen que durante 9 largos años, cada vez que un berlinés iba al aeropuerto, veía una terminal fantasma. Luces encendidas, escaleras mecánicas paradas, carteles de bienvenida polvorientos y ninguna aeronave entrando o saliendo. Ese es el escenario real del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, también conocido como Willy Brandt, el mayor fracaso de infraestructura en la historia moderna de Alemania, un país que construyó autopistas en tiempo récord y reconstruyó ciudades enteras tras la Segunda Guerra Mundial. Vamos a desmontar esta catástrofe paso a paso, porque aquí las lecciones valen para cualquier obra, desde un puente local hasta una ciudad futurista como Neom. Todo comienza a principios de los 90. Tras la caída del muro, Berlín necesitaba un aeropuerto único de verdad. Tenía 3: Tegel, al oeste; Tempelhof, encerrado en el centro; y Schönefeld, al este. Tempelhof ya era pequeño y ruidoso. Tegel funcionaba bien, pero no podía crecer, y Schönefeld daba pena. Alemania decide en 1996 construir un único aeropuerto gigante justo al sur de Schönefeld. Suena sensato, ¿no? Pues ahí empieza la pesadilla. El presupuesto inicial: 2.000 millones de euros. Fecha de apertura: octubre de 2011. Pero antes de poner el primer ladrillo, se cometen 2 errores de base. Primero, no derriban la vieja terminal de Schönefeld, que sigue operando durante las obras, lo que obliga a construir alrededor de ella con miles de restricciones logísticas y de seguridad. Segundo, la política se mete hasta los huesos. El gobierno local de Brandeburgo, el gobierno federal de Berlín y el propio Estado alemán se pelean por quién pone el dinero, quién diseña el techo y quién tiene la última palabra. Como resultado, los planos se reescriben 17 veces antes de empezar. Para 2006, apenas se ha movido tierra. Se abre la primera fase de construcción real, pero ya hay retrasos. Y entonces viene lo gordo. En 2010, cuando llevan invertidos 7.000 millones, deciden cambiar el diseño sobre la marcha. En lugar de 27 millones de pasajeros al año, quieren 45 millones. ¿Esto qué significa? Pues que hay que recalcular la estructura, las tuberías de los baños, el sistema de facturación de equipajes y sobre todo los sistemas críticos contra incendios, climatización y evacuación. Nadie hace un plan maestro. Cada contratista trabaja con sus propios planos. Y la empresa que coordinaba todo, la Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, resulta que no tiene ni un solo arquitecto senior a tiempo completo hasta 2009. Las obras siguen mientras Berlín presume del proyecto en ferias internacionales. Llega 2011. Faltan meses para la gran inauguración. Se empiezan a hacer pruebas y explota el primer escándalo. Los bomberos voluntarios que hacen las pruebas nocturnas descubren que el sistema de detección de humos dispara la alarma con el vapor del café de las máquinas expendedoras. Y cuando de verdad se simula un fuego en la zona de embarque, el sistema de extinción, que debía lanzar espuma retardante, no hace nada durante 3 minutos y medio. Peor aún, en otras zonas, la espuma se activa sin ningún incendio, justo cuando los técnicos caminan por los pasillos. Imaginen la escena. Decenas de ingenieros alemanes corriendo entre oleadas de espuma porque el software que controla las 50.000 válvulas del sistema antiincendios confundió una señal de temperatura con un comando de emergencia. El problema de fondo: el sistema lo diseñó una empresa belga, el software lo integró otra empresa india, y la supervisión la hacía una consultora británica que jamás probó el conjunto completo en un simulador. Sobra decir que nadie asumió la culpa. El director del proyecto, Manfred Kürtgen, es despedido en mayo de 2012. Su sustituto, Horst Amann, dura apenas 56 días. ¿Qué descubrió Amann en esos 2 meses? Pues que los planos de ventilación y los de electricidad estaban desfasados en 5 metros en varias secciones. Habían instalado 8.000 kilómetros de cables, suficientes para dar 2 vueltas a la península ibérica, y al menos el 15% estaban mal etiquetados. Algunos incluso iban directamente del cuadro eléctrico a una pared vacía. Pero lo más sangrante fue el sistema de compuertas antipánico. En caso de incendio, unas puertas metálicas deben cerrarse automáticamente para aislar el humo.
Hicieron pruebas con 200 compuertas. Solo 28 funcionaron a la primera. El resto se atascaban por falta de lubricación, por errores de montaje o porque los motores eléctricos eran de un voltaje incompatible con el sistema central. Y Amann también detectó que la tubería del agua contra incendios, que debía soportar 10 bares de presión, reventó en el primer ensayo con 6 bares, porque usaron un material más barato del especificado. Amann lo denuncia y lo despiden, por supuesto. Entonces nombran a Hartmut Mettern, el famoso directivo que ya había saneado la empresa de trenes alemana. Mettern llega, patea mesas, promete abrir en 2014 y descubre que faltan 10.000 metros de cableado de fibra óptica porque alguien los pidió con 2 años de retraso. También detecta que los ascensores para personas con movilidad reducida no caben en los huecos previstos debido a un error de centímetros en los planos de obra civil. En 2014, Mettern dimite. Su sustituto, Carsten Mühlenfeld, aguanta 2 años y para 2016 el aeropuerto sigue sin fecha. Y aquí viene el detalle que muchos desconocen. Durante todo este tiempo, Alemania tuvo que pagar indemnizaciones millonarias a las aerolíneas, Lufthansa, EasyJet, Ryanair, por no tener disponible la nueva infraestructura. También pagaron sobrecostes a cada contratista que veía cómo los plazos se alargaban. De hecho, el aeropuerto ya costaba 5.000 millones de euros en 2016 y aún faltaban años. La prensa internacional se mofaba. El aeropuerto fantasma, el mayor aparcamiento de hormigón de Europa. Incluso hicieron inauguraciones simbólicas. En 2013, Angela Merkel llega para una visita ceremonial, pero no hay vuelos. En 2017, vuelven a hacer una inauguración con globos y sin aviones. En 2019, el aeropuerto sigue vacío, pero ahora hay 33.000 defectos técnicos registrados en un sistema informático que ellos mismos llamaban Mengel Datenbank, base de datos de deficiencias. El más absurdo. En la terminal principal, la escalera mecánica más larga de Europa no tenía el sensor de fin de recorrido, así que cuando llegaba arriba, seguía girando y literalmente escupía a la gente contra la pared. Eso sí, lo arreglaron después de 3 años de demora. ¿Y qué pasó con los responsables? Una comisión de investigación del Parlamento Regional de Brandeburgo determinó que hubo negligencia organizada, pero solo se imputó a 4 directivos por falsedad documental y ninguno fue a la cárcel. El secreto a voces es que las constructoras, las cementeras, los contratistas eléctricos y las consultoras facturaron durante una década sin rendir cuentas reales. Y aquí llegamos a las lecciones clave para tu próximo proyecto, sea un edificio de 5 plantas o un rascacielos de 200 pisos. Lección 1. Nunca cambies los requisitos a mitad de obra sin rediseñar todo el sistema. En Brandeburgo, el incremento de capacidad de 27 a 45 millones de pasajeros sin rehacer los cálculos de evacuación fue suicida. Lección 2. Cada contratista debe usar el mismo estándar de planos y una base de datos central en tiempo real. Si la empresa de ventilación trabaja con un AutoCAD modificado y la de electricidad con otro, el caos está asegurado. Lección 3. El control de calidad externo e independiente no es un gasto, es un seguro. Alemania confió en el TÜV, pero resulta que los inspectores del TÜV eran contratados directamente por las constructoras, así que había un conflicto de intereses brutal. Lección 4. Las autoridades políticas no deberían operar día a día una obra compleja. En Brandeburgo, cada cambio de gobierno local provocaba nuevos retoques estéticos, el color del suelo, la altura de los mostradores que retrasaban la obra civil. Lección 5. La transparencia con plazos y costes reales es más rentable a largo plazo que mentir una y otra vez. Ocultaron los sobrecostes hasta que fueron imposibles de esconder. Y cuando la verdad salió, la credibilidad de la ingeniería alemana quedó por los suelos. Finalmente, el aeropuerto abrió sus puertas el 31 de octubre de 2020. 9 años tarde, 8.000 millones de euros gastados. Y en su primer día de operación,
con solo 3 vuelos comerciales. Falló el sistema de recogida de equipajes durante 20 minutos. La ironía es que el viejo Tegel había cerrado solo 2 semanas antes, y muchos berlineses lloraron su pérdida porque en comparación funcionaba mejor. El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo hoy opera como si nada hubiera pasado, pero cada vez que un avión aterriza, los técnicos saben que detrás de cada conector eléctrico, de cada compuerta antipánico, hay una historia de errores humanos, políticos y de gestión que nadie quiso resolver a tiempo. Así que ya lo sabes. Antes de poner la primera piedra de tu próxima obra, por pequeña que sea, pregúntate, ¿quién ve el mapa completo? ¿Hay un solo responsable ejecutivo con poder real? Los planos de todos los gremios están sincronizados y las pruebas se hacen antes y no después. Si te ha gustado este análisis a fondo, escribe en los comentarios la palabra Brandeburgo y dime qué otro megaproyecto fallido quieres que diseccionemos. ¿El tren de alta velocidad de California? ¿El Barça de Messi con el Camp Nou? ¿O la central nuclear de Olkiluoto en Finlandia? Yo estaré por aquí para el próximo video. Y recuerda, construir bien no es más caro, construir mal es infinitamente más caro. Nos vemos ahí.